Que Papá Diosito les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Su amor es infinito, incomparable para toda su creación, y por ese amor nos permite compartir la palabra de nuestro Padre. Abramos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. Y su bendita palabra voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo y bendito Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre mío, Padre bendito, Padre soberano, Creador del universo, todopoderoso, infinito, invencible, Papito Dios, su palabra, somos necesitados aquí en la tierra, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que hables, Padre mío, a nuestras almas. En misericordia le ruego, con su santo y bendito Espíritu divino, Él es el que hace efecto en las vidas, su bendita palabra, ella misma es Espíritu, ella misma es vida. Escrito está que hace lo que ella quiere y no regresa vacía su palabra, Padre. Esta palabra para vida eterna, para salvación, en misericordia, abriendo nuestros entendimientos espirituales, conocimientos espirituales, inteligencia espiritual, Padre, porque usted es Espíritu y los que le adoramos desde la tierra es en espíritu y en verdad. Padre mío, en el nombre que sobre todo nombre, todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, que es el Señor Jesucristo. Amén. Su bendita palabra voy a estar compartiendo del nacimiento de nuevo del agua del Espíritu. Este nacimiento de nuevo del agua del Espíritu es un requisito para entrar al reino de los cielos. Si no está nacido de nuevo del agua del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. Está escrita la palabra con mucha claridad y verdad. El nacer de nuevo, el vivir en el Espíritu, el andar en el Espíritu, el permanecer en el Espíritu, el prevalecer en el Espíritu, aquí en esta tierra, es del pueblo, es de la iglesia, de nuestro Padre. Esto es personal, individual, llenos y bien llenos del Espíritu Santo, del Dios Altísimo, de nuestro Padre Todopoderoso. Dice su palabra bendita que el que no es nacido de nuevo del agua del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Nuevamente lo vuelvo a repetir: no pisará el reino de los cielos. El Señor Jesucristo habló. El Señor Jesucristo confesó cuando Él estaba aquí en la tierra. Ese es el requisito para toda la humanidad que quiera entrar al reino de los cielos. Primerito tiene que nacer de nuevo del agua del Espíritu, el que quiere entrar al reino de los cielos.
Y este nacimiento de nuevo del agua del Espíritu es cuando la vida, la persona, el ser humano, sea hombre, sea mujer, tiene que recibir al Espíritu Santo en su vida, tiene que llenarse del Espíritu Santo. Tiene que clamar a nuestro Padre que esté en los cielos, pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Entonces viene el nacimiento de nuevo del agua del Espíritu. De lo contrario, no existe el nacer de nuevo del agua del Espíritu. Es solamente llenos y bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Solamente con su bendito Espíritu es el nacimiento de nuevo del agua del Espíritu. Esto no es en la mente, esto no es superficial, esto no es de labios para afuera, esto no es carnal, esto no es de este mundo, porque cuántas personas aquí en la tierra viven nombrando al Espíritu Santo. Hay personas que viven confesando al Espíritu Santo, pero ese bendito Espíritu Santo no está morando dentro de esas personas, no está habitando dentro de esas personas. Por lo tanto, no hay cambio de vida, no hay transformación de vida, porque cuando el bendito Espíritu del Dios Altísimo está morando dentro de la persona, existe el cambio de vida completamente. Interno, externo, es un cambio de vida cuando el bendito Espíritu Santo de nuestro Padre viene sobre la persona, entra a morar dentro de la persona, viene el cambio de vida completamente, totalmente. Es una nueva persona, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Sin el bendito Espíritu Santo no existe ese cambio. Así pueden vivir cuántos años en las congregaciones, pueden pasar años de años diciendo que son pastores, que son maestros, que son siervos de Dios, según ellos dicen así, pero si no están llenos del Espíritu Santo del Dios vivo, no lo son, no son siervos, no son pastores, porque si no tienen al Espíritu Santo de Dios, no son de Cristo. Escrita está la palabra, es la verdad, es la realidad. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, no puede hacerlo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que hacerlo. Como está escrito en su palabra, dice que el grano de trigo, si no cae dentro de la tierra, solamente dice queda por ahí esparcido, queda solo. Pero si ese grano de trigo cae en la tierra, adentro de la tierra, y ahí muere ese grano de trigo, y ahí dice que lleva mucho fruto. Escrito está la palabra. Pero siempre y cuando el grano de trigo cae dentro de la tierra, ahí es donde él tiene que morir para que nazca, para que germine lo nuevo. Así el hombre, así la mujer, si dice que es de Dios, tiene que primeramente morir, completamente morir al pecado, a la inmundicia, a todo lo que ofrece este mundo, a los apetitos carnales que están batallando dentro de su cuerpo, dentro de su carne. Tiene que morir completamente, totalmente, tiene que morir. La carne tiene que morir al pecado. Tiene que la carne estar bien muerta al pecado. Tiene que hacer un proceso. No es facilidad.
de seguir dando el Evangelio por todo lado, en el conocimiento mental, carnal, como dice la palabra, sabiduría animal, diabólica, mentirosa, falsa, donde el ser humano que está al frente, sea quien sea, no es que realmente vive, no es que realmente ama al Señor Jesucristo, no es que realmente practica la palabra de Dios, no es que realmente está muerto al pecado, no lo está. No lo está muerto al pecado. Vive en su carne. Porque para ser siervo del Dios Altísimo o sierva del Dios vivo, tiene que estar muerto al pecado, como el grano de trigo bien muerto, para que pueda llevar mucho fruto, un fruto para salvación, para vida eterna. Porque en las congregaciones está lleno de lo falso, de lo engañoso, de lo mentiroso, de lo hipócrita. Y ese fruto está en los oyentes. De esa misma forma como está el que está al frente, de esa misma forma están los oyentes, porque los oyentes están siguiendo al que está al frente y no ponen la mirada en el Señor Jesucristo y no siguen al Señor Jesucristo, sino están tras los hombres, tras las personas que están al frente, atrás de ellos andan. ¿Por qué? Porque no están muertos al pecado. Porque sus carnes están vivas, porque su carne está satisfaciendo aquí en el mundo, porque todos los apetitos de la carne practican, viven, con la mirada, con los ojos codician las cosas de este mundo. ¿Y qué va aconteciendo? Se van fecundando el pecado adentro, embarazando del pecado. Puede pasar mes, 2 meses, 3 meses, bien embarazados del pecado, y menos pensado es donde dan a luz el pecado. Escrita está la palabra. ¿Por qué dan a luz el pecado? Porque no están muertos al pecado, porque están llenos de concupiscencia, de inmundicia, cogido la palabra de nuestro Padre Dios y dicen ser siervos de Dios y dicen que están agradando a Dios, si están por dentro podridos, lobos rapaces, fariseos hipócritas, mentirosos, engañosos, falsos, que están haciendo daño a cuantas vidas, a cuantas almas aquí en la tierra, que están mandando al infierno, engañosos. No hablan verdad, no hablan de santidad, no hablan de perfección, sino hablan de libertinaje carnal, mental, superficial. Esta vida no es de libertinaje, esta vida no es de placeres del mundo, esta vida no es de concupiscencias de este mundo de la carne. Esta vida es de santidad, es de benignidad, es de pureza. Esta vida es de valientes, dispuestos, decididos, que se niegan a sí mismos, que rechazan el pecado, que aborrecen el pecado, que van contra el pecado, que llaman pecado, pecado, y no favorecen al pecado, y no favorecen al pecaminoso. Así está cuántas vidas en la tierra. Millones de millones. Y entre pecaminosos se favorecen. Entre pecaminosos justifican el pecado, donde no hay para justificar el pecado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, donde está llena del Espíritu Santo, está nacida de nuevo del agua del Espíritu, no practica el pecado deliberadamente, no lo hace.
para todos sus enemigos, para todos los que desprecian la santidad, la benignidad, la pureza, para todos los conformistas que viven en el mundo, conformes en mediocridades, en carnalidades, conformes, tibios, mediocres, conformes. Cuando mueran esas personas, ¿a dónde van a ir? Si está escrito, el tibio le vomitaré de mi boca. ¿A dónde va a ir? Se va a ir al infierno. Esto es para valientes, no es para cobardes que viven encubriendo el pecado, que están mirando la inmundicia en las congregaciones. En vez de exhortar, en vez de rectificar, aplauden el pecado, se complacen con el pecado, aún no solamente de ellos, sino de los demás. Y no le dicen eso es pecado, pecado. Y el pecado es muerte. Escrita está la palabra de nuestro Padre Dios. Y mientras viva practicando el pecado aquí en la tierra, nunca van a nacer de nuevo del agua del Espíritu. Mientras permanezca cogiendo lo inmundo de este mundo, nunca va a ser el siervo, la sierva verdaderamente de nuestro Padre aquí en la tierra. Realmente, esto no es de hablar, facilidades de hablar, hablar. Qué facilito, bonito hablando, motivadores, porque eso es lo que están en los púlpitos, motivando a las personas, engañando a las personas, falsamente hablando, de labios para afuera. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, aquí en la tierra, es sufrido, padece, llora, sufre por el pecado, duele el pecado de las almas, no se complace en el pecado, rechaza el pecado. Ese es el Hijo de Dios. No es facilito, todo bien facilito con las palabras salameras que viven desde los púlpitos. Entonces ahí hay miles de personas al frente siendo engañadas. Esto es de vivir en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Hay que vivir de nuestro Padre. Hay que vivir esta palabra si quiere ir al reino de los cielos. Una cosa es hablar, otra cosa es practicar la palabra, ser hacedores de la palabra. Entonces voy a hablar la palabra con autoridad, con verdad. Solamente siendo hacedores de la palabra, porque yo vivo, porque yo paso, porque a mí me azotó mi Padre. A mí me disciplinó mi Padre. Puedo hablar, decir no el pecado, no el pecado, porque tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No es facilito. Si no está nacido de nuevo del agua del Espíritu, nadie va a entrar al reino de los cielos. Así diga, soy reverendo de 30 años, 40 años, soy apóstol y tantos títulos que se dan en la tierra. Pues escrito está pastor, todo eso está escrito en la palabra. Pero todos esos títulos, todo eso de pastor, de siervos, de reverendo,
por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Este Nicodemo era un fariseo. Y el Señor Jesucristo a este fariseo llamado Nicodemo le dijo, le enfrentó, que tiene que nacer de nuevo del agua del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Tiene que hacerlo. Dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Este hombre, Nicodemo fariseo, estaba entendiendo físicamente de aquí de este mundo. Él no estaba entendiendo lo espiritual que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, lo espiritual. De lo espiritual estaba diciendo. El nacimiento de nuevo del agua del Espíritu acaba con el pecado. Y eso él no entendía, no comprendía. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escrito está. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le repite? De cierto te digo. 2 veces le dice. Nuevamente le repite. El que no naciere de agua y del Espíritu no va a pisar el reino de los cielos. No va a entrar al reino de los cielos. No lo va a hacer. Entiendan, entendamos, comprendamos la palabra que está escrito. Aquí nos habla con verdad, con claridad. No es que facilito. En las congregaciones, personas que mueren, ya se fue con el Señor, ya le llevó el Señor, en los brazos del Señor está. Meditemos, esa persona que se fue de aquí de la tierra, estaba llena del Espíritu Santo. Estaba nacida de nuevo del agua del Espíritu. Vivía en santidad, en integridad. Vivía llena de amor, de humildad, de mansedumbre, de sinceridad. Vivía practicando la palabra. Pensemos y meditemos en eso. Porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y toda persona que muere con el conocimiento de la palabra, sentados cuantos años en las casas de oración y nunca han santificado sus vidas, nunca se han llenado del Espíritu Santo, nunca han nacido de nuevo del agua del Espíritu, ¿a dónde va a ir esta persona? Pues a las profundidades del Hades, porque así está escrito la palabra. Esa es la verdad, la realidad. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente lo repite. El nacer de nuevo, primeramente tiene que morir al pecado. Tiene que la carne morir al pecado. Ese es un proceso que tiene que hacer todo hombre, toda mujer aquí en la tierra. Si quiere entrar al reino de los cielos, la carne muerta al pecado, donde el bendito Espíritu
no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y no es eso que viven diciendo, confesando en las congregaciones. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de nuestros cuerpos mortales. Aquí dentro tiene que estar morando, habitando, viviendo, guiando, enseñando, instruyendo. Aquí dentro de nuestros cuerpos mortales tiene que estar el bendito Espíritu del Dios Altísimo. Esa persona es de Dios, hija de Dios, hijo de Dios, donde habita aquí el Espíritu de Dios, donde toma control todo su ser. Ya no le permite vivir practicando el pecado, ya no le permite vivir en la corriente del mundo. El Espíritu Santo todo le sujeta, todo le gobierna, todo le controla, hasta la manera de hablar, hasta la lengua le sujeta, le controla y no le deja por donde quiera que actúe. Es el bendito Espíritu del Dios vivo. Esto hay que vivir, esto hay que experimentar, esto hay que pasar para decir verdad ha sido. El Espíritu de Dios verdad ha sido. De esa forma ha sabido obrar en las vidas, donde está morando, donde está viviendo, donde está permaneciendo, porque el Espíritu de Dios, Él es el que hace orar, el que hace cantar, el que hace alabar, el que hace danzar, el que hace ayunar, el que hace vigilar. El Espíritu Santo Él es, no es fuerzas humanas físicas, no lo es el bendito Espíritu de Dios, el que nos hace soportar, el que nos hace callar, el que nos hace amar unos a otros. El bendito Espíritu de Dios, Él es el que nos hace estar en acuerdo unos con otros. El bendito Espíritu de Dios, Él es el que hace un acuerdo, una fe, un sentir, un amor, un Espíritu Santo en toda la tierra. La iglesia es el Espíritu Santo que le tiene unida a la iglesia de un solo sentir, de un solo parecer, una santidad, una pureza, una perfección, porque la palabra nos habla de perfección. Escrito está, eso es el bendito Espíritu del Dios vivo, el Todopoderoso. Él no permite que estén en pleitos los unos contra los otros. El bendito Espíritu no lo permite. Cuando está lleno del Espíritu Santo, ama al hermano, ama al prójimo, llora por el hermano, llora por el prójimo, ora por el hermano, ora por el prójimo. Cuando está lleno del Espíritu Santo, le duele cuando practican el pecado. Cuando está lleno del Espíritu Santo, se pone de dos rodillas delante de nuestro Padre. ¿Qué persona en la carne va a estar de rodillas, de dos rodillas bien puestas delante de nuestro Padre, humillado, rendido o rendida la persona delante de nuestro Padre, reconociendo que Él es Dios Todopoderoso, Señor de la creación, que no tiene límites? Esa es la persona que tiene al Espíritu Santo. Ahí viene el nacimiento de nuevo. Del agua del Espíritu tiene que ser nacido. De eso deberían estar en las congregaciones preocupándose de santificar las vidas, de nacer de nuevo del agua del Espíritu, de llenarse del Espíritu Santo, de pedir a nuestro Padre: Padre, llénanos de tu Espíritu. Padre, yo necesito tu Espíritu. Dame de tu Espíritu, Padre, como está escrito que no sin medida. Lléname de tu Espíritu. De eso deberían estar preocupados en las congregaciones. La llenura del Espíritu Santo,
estar orgullosos las cantidades de vida, cuando debería ser orgullosos la santidad de vida, la calidad de vidas. Eso sería orgullosos, pero en benignidad, no en ese orgullo de carne, sino en ese benigno de alegría, decir que hermoso, están en santidad, hay calidad de vidas, hay siervos de Dios, hay siervas de Dios, qué hermoso. Como el Espíritu Santo se manifiesta, qué hermoso, como llena el Espíritu Santo esa vida, como da profecía esa vida, como hace hablar en lenguas esa vida, como le toma en darse el Espíritu Santo esa vida. De eso, de estar en alegría y gozo en las congregaciones, no fríos, muertos espirituales, y las cosas del espíritu, locura. No les agrada las cosas espirituales, porque las cosas espirituales son duras, no es fácil. De la carne es fácil, del espíritu los llaman locura, pero de la carne, como ahí están muertos espirituales, ahí socapando el pecado, encubierto el pecado, muertos ahí, tanto el que está al frente como los que están oyendo, ahí están muertos espirituales, encubriendo el pecado. En cambio, lo espiritual no encubre el pecado, lo espiritual está vivo, lo espiritual está despierto. El espiritual todo lo revela, todo lo da a conocer, su bendito espíritu, todo lo muestra, discierne el bendito espíritu. Entonces lo carnal viven en la comodidad, porque en las congregaciones no hay uno lleno del Espíritu Santo donde pare y enfrenta el pecado, donde el Espíritu Santo a través de esa persona, sea hombre o mujer, llame pecado, pecado, tú pecaminoso, tú pecaminosa, a rectificar la vida antes que sea demasiado tarde, a santificar la vida. Eso debería estar en las casas de oración, preocupados de eso, preocupados de este mundo, preocupados de ellos mismos, vanagloriándose ellos mismos, cada cual buscando lo suyo. ¿Cuántas denominaciones en la tierra? ¿Cuántas personas están aquí? La mayoría siguiendo a los hombres, no siguen al Señor Jesucristo, porque no están nacidos de nuevo del agua del Espíritu, porque no están llenos del Espíritu Santo. Por eso están en denominaciones, y ahora la una denominación tiene un acuerdo, la otra tiene otro acuerdo, y ahora ¿dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Un pastor tiene la razón, el otro también. ¿Dónde van a ir? Si dice uno, el cuerpo de Cristo, uno el Espíritu Santo, uno el acuerdo, uno la fe, uno el amor, uno en Cristo, uno en Cristo. Y no hay acuerdo. En toda la tierra no existe acuerdo. Nadie tiene acuerdo. Todos andan por donde quiera, por donde sus pensamientos, sus caminos, sus deseos, y por aquí cojo el camino, va por este lado, va por este otro lado, por todo lado caminan, pero menos caminan rectamente en el camino angosto que lleva
no siguen ese camino. No lo hacen. Por todo lado andan esparcidos. Uno con la razón, otro con la razón, yo por acá y yo por allá. ¿Dónde está la iglesia de nuestro Padre? ¿Dónde está la iglesia de nuestro Padre? En unidad. ¿Dónde está? No existe la iglesia de nuestro Padre en la tierra. En unidad, en santidad, en pureza. Llenos y bien llenos del Espíritu Santo. Nacidos de nuevo del agua del Espíritu. No existe la iglesia aquí en la tierra. No existe. Porque toditos tienen por todo lado. Toditos, no hay acuerdo de nada. Toditos en desacuerdos. No hay acuerdo de santidad, de pureza, de benignidad. No hay acuerdo de ser valientes, de padecer, de sufrir por el evangelio de nuestro Padre. No hay acuerdo de dar la vida por los demás. No hay acuerdo de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora. No hay acuerdo. No hay acuerdo de santidad. No hay acuerdo de practicar la palabra. No hay acuerdo. Todo está en desacuerdo. Porque el camino de nuestro Padre es duro. Es bien duro. Y bien duro. ¿Y por qué no hay acuerdo? Porque son carnales. La palabra de nuestro Padre habla de carnales y espirituales. Los carnales viven en desacuerdos por todo lado. Cada cual coge su camino al costado, a la esquina, por todo lado, los carnales. Pero los espirituales no. Ellos paran firme en el camino angosto, rectito, rectito que lleva al reino de los cielos. Ahí para el espiritual, y ahí vive el espiritual, y ahí permanece el espiritual. A pesar de toda lucha, todo lo que venga, pues ahí permanece el espiritual, porque está nacido de nuevo del agua del Espíritu. Ahí permanece. Pero los carnales no. Los carnales viven por todo lado, por todo lado. Y no hacen la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre es la santificación de nuestras vidas aquí en la tierra. La voluntad de nuestro Padre es la santidad de la iglesia. Es la santidad de la iglesia. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Porque no es el que corre, sino es el que nuestro Padre tiene misericordia. No es el que corre en la carne. Habla en la carne. ¿Dónde está el fruto para el reino de los cielos? No hay fruto para el reino de los cielos. Está para las tinieblas. Si no rectifican las vidas pronto, están para las tinieblas, no para el reino de los cielos. La palabra nos habla con claridad y verdad. Hable lo que hable el diablo. Esa es la verdad. Santidad. Porque el diablo, no hay santidad. No hay perfección. La carne con el diablo. Bonito la carne con el diablo. Nada de padecimientos, nada de azotes, nada de pruebas, nada de luchas. Pecan, mejor se enseñorean en el pecado. Qué bonito. Mejor favorecen al pecaminoso o a la pecaminosa. Qué bonito.
eso es abominación delante de nuestro Padre Dios. Nadie puede pisar en el reino de los cielos si no está nacido de nuevo del agua del Espíritu. Nadie, si no es realmente hijo de Dios, verdaderamente hijo de Dios, realmente, porque escrito está: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está. ¿Por qué les digo y les hablé? Lo que es de la carne, carne es. 20, 30, 40 años carnales en las congregaciones se van a las profundidades del Hades, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu es santidad, es pureza, es verdad, es benignidad, es mansedumbre, es humildad, es sinceridad, es honestidad. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu aborrece el pecado, rechaza el pecado, no coge el pecado. Lo que es nacido del Espíritu ama a nuestro Padre, le agrada a nuestro Padre, con temor y temblor le sirve a nuestro Padre. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué entendemos ahí? ¿Quién es el que controla, el que gobierna al hijo, a la hija de Dios aquí en la tierra? Es el Espíritu Santo de Dios, porque dice el viento. ¿Quién humano sabe de dónde ha venido el viento? Nadie. ¿A dónde va el viento? Tampoco nadie, ningún ser humano sabe. Así es la persona, la vida, sea hombre, sea mujer, que está llena del Espíritu Santo. No sabe para dónde le guía el Espíritu Santo a trabajar para su reino. No sabe en qué lugar le lleva. No sabe nada. Solamente es guiado del Espíritu Santo. Porque el que está guiado del Espíritu Santo, ellos son los hijos de Dios. Escrita está la palabra. No cualquiera es hijo de Dios. Solo los que son guiados del Espíritu Santo. Así dices el que tienes, que el nacido del Espíritu Santo como el viento, porque el Espíritu Santo le gobierna, el Espíritu Santo le guía, el Espíritu Santo le muestra, el Espíritu Santo le revela, le confirma. Así como estaba en los tiempos antiguos, así como estaba con sus apóstoles, quien les guiaba, quien les ordenaba, quien les gobernaba, el bendito Espíritu Santo. De esa misma forma, hoy en día, porque no ha cambiado nada, es el mismo. El hombre ha cambiado, el libertinaje de este mundo, la palabra de nuestro Padre. El hombre lo ha hecho, nuestro Padre no, el Espíritu Santo no. ¿Dónde están los siervos, las siervas de nuestro Padre Dios? Donde diga, pero realmente, verdaderamente, el Espíritu Santo me guió, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo, anda a ese lugar. El Espíritu Santo me dijo, ayuda. El Espíritu Santo me dijo, vigila. ¿Dónde están esos siervos guiados del Espíritu Santo? Enseñados, instruidos del Espíritu Santo.
las decisiones en su mente, decide en su mente, camina para un lado, camina para el otro lado, va de viaje, predica, todo en su mente carnal, en sus decisiones y en sus emociones, porque hay muchísimos solamente de emociones. Esto no es de emoción, esto es realidad, esto es verdad. No puede ser emociones. Pasemos un momento a Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Su palabra nos habla. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así es que, así digan diciendo, yo soy de Dios, Señor. Otra cosa que les quiero compartir, Señor, sí, nuestro Salvador es Señor Todopoderoso. Pero cuando está nacido de nuevo del agua del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice, Padre mío, Padre nuestro, Papá, Papá, mi Padre, mi Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo le hace gemir en el Espíritu, hablar, Padre mío, ayúdame, auxíliame, socórreme. Ese es el Hijo de Dios, esa es la hija de Dios, donde ahí está, papá, te necesito, Padre, te necesito aquí en la tierra. Este es el Hijo de Dios, donde vive necesitado de nuestro Padre a cada instante de nuestras vidas aquí en la tierra, donde no podemos vivir sin nuestro Padre, donde no podemos dar un paso sin nuestro Padre, donde tenemos que escuchar su voz para toda cosa aquí en la tierra, para obedecerle. Aquí nos habla con claridad. Todo aquel que permanece en nuestro Padre Todopoderoso, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No solamente pecado es el adulterio, ladrón, homosexual, lesbiana. No solamente eso es pecado para nuestro Padre, es pecado todo. Si dijo el hombre, solamente si miras a la mujer para codiciarle con la mirada, ya pecaste en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón. La ira es pecado, la maldad es pecado, las contiendas es pecado, la enemistad es pecado, la soberbia, el orgullo, la altivez, todo es pecado. Unos contra otros es pecado, porque nuestro Padre Dios nos ha puesto aquí en la tierra para amarnos unos a otros y soportarnos sinceramente y ayudarnos unos a otros en oración, no para hacer guerra unos contra otros. No peca, dice. Si están en contiendas unos contra otros, están pecando. No le han visto ni le han conocido a nuestro Padre. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Justo el que hace justicia. Es justo como nuestro Señor Jesucristo es justo. El que practica el pecado es del diablo. Lea, aquí está. Primera de Juan 3:8. Lea cuantas veces sean necesarias para que entre la palabra al corazón
y no quede solamente en la mente, sino tiene que entrar adentro, al alma, al corazón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está escrita la palabra de nuestro Padre. La persona que vive practicando el pecado es del diablo. Su padre es el diablo. No es nuestro Padre Dios el padre de esa persona, porque vive practicando el pecado. Y aquí está escrito, porque para eso nuestro Señor Jesucristo apareció, para deshacer esas obras del diablo. Por lo tanto, no hay justificación para vivir practicando el pecado, porque nuestro Señor Jesucristo acabó con eso, llevándose todo el pecado en el cuerpo de Él. Todo consumió la cruz del Calvario. ¿Cómo vive practicando el pecado? ¿Cómo vive peleando, mordiéndose unos contra otros? Como dice la palabra, pues ojalá no se consuman unos contra otros. El que practica el pecado es el diablo. El diablo es el papá del que vive practicando el pecado. Porque dice su palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lee a sí mismo muchísimas veces para que entre al corazón. Tiene que entrar al corazón, tiene que hacer efecto en el corazón esta palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y vayan a enfrentar a las personas que están al frente de líderes y de todo. Vayan a decir que es carnal, pecaminoso. Él no recibe ni recibiendo. Es íntegro. Es hijo de Dios. Es siervo de Dios. Él no recibe, no reconoce. Pero ¿quién conoce el corazón? Nuestro Padre Dios. De Él no puede esconderse. Al hombre aquí en la tierra engañará, mentirá, fingirá, lo que sea. Pero nuestro Padre no. ¿Y a cuál más no? A toda persona que está llena del Espíritu Santo, que está nacida de nuevo del agua del Espíritu, no puede engañar ni puede mentir. El pecaminoso o la pecaminosa que esté al frente o que esté sentado ahí, no puede. Porque el bendito Espíritu lo descubre todo. El bendito Espíritu lo da a conocer todo. ¿Habla de Dios o no habla de parte de nuestro Padre Dios? ¿Carnal o espiritual? ¿Quién es la persona? El bendito Espíritu Santo. Él es el que descubre todo, el que da a conocer todo. El bendito Espíritu Santo, de Él no puede esconderse, no puede fingir. Porque dice, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está la palabra. Todo aquel que es nacido de Dios, nacido de nuevo del agua del Espíritu, lleno del Espíritu Santo,
Padre Dios, no entendamos mal, no sigamos entendiendo mal el amor para seguir practicando el pecado. No, 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 no lo es. El amor no lo es. Para que siga haciendo lo que usted quiere en la tierra. No lo es amor. Para que vive en la corriente del mundo, con las modas del mundo, con las vestimentas del mundo, con todo lo del mundo. No es amor. Amor es nuestro Padre, para que se aparte de la basura del mundo, para que suelte el pecado, para que vista decentemente, decorosamente. Él es amor. Para eso es amor, para la santidad, para la pureza, para los que sufren, para los que lloran, para los que luchan y luchan para santificar sus vidas aquí en la tierra. Para ellos es amor. Eso es el amor de nuestro Padre, que no quiere que nos perdamos. Ese es el amor de nuestro Padre, porque dice la simiente de nuestro Padre permanece en esa persona. Meditemos. La simiente dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí dice clarito, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí clarito habla la palabra de nuestro Padre. ¿Y cómo no puede pecar? Cuando está lleno del Espíritu Santo, cuando está nacido de nuevo del agua del Espíritu, cuando su carne ya está muerta al pecado, cuando esa carne ya no siente nada, ya no está codiciando nada, ya no está mirando nada de este mundo, ya no está aferrada a nada de este mundo, la carne. Ahí no practique el pecado. Muerta, bien muerta al pecado la carne. Llena del Espíritu Santo. Bien llena del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de nuestro Padre Dios. Sin la llenura del Espíritu Santo, no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar al reino de los cielos. Los carnales no entran al reino de los cielos. Los espirituales entran al reino de los cielos. Miremos un momento en Romanos 6, capítulo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérate muerto al pecado. Si estás muerto al pecado, ya no vas a sentir la ira, las maldades, las contiendas, las enemistades. Ya no vas a estar con tus ojitos codiciando, mirando todo, practicando el pecado. Ya no. Considérate muerto, muerto, muerto al pecado. Muertos al pecado. El muerto siente, no siente nada el muerto. Más que le haga picadillo, el muerto está bien muerto y no siente. Así dice la iglesia de nuestro Padre. Nuestras vidas aquí en la tierra tenemos que estar muertos al pecado. Más que sea lo que sea de pecados, de inmundicias, de tanta cosa de este mundo, pues está muerto, no siente nada. No practica nada del pecado, está muerto, no siente nada, nada. Solamente está vivo para nuestro Padre, para la santidad, para la pureza, para la benignidad, para el amor, para la mansedumbre. Es que sin santidad, entiendan, no vamos a ir al reino de los cielos sin santidad, no. Así es que si están vivos todavía en el pecado, que eso está llenito en la tierra, que están vivitos en el pecado, pues pronto a morir al pecado. Pronto, con urgencia, esto hay que hacerlo. Pronto hay que
que hacerlo antes que sea demasiado tarde. Vivos para nuestro Señor Jesucristo. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo de estar obedeciendo en las concupiscencias. No, dice, no reine. Aprenda a reprender el pecado. Aprenda a rechazar el pecado. En el nombre del Señor Jesucristo, aprenda. ¿Cuántas cosas suceden en toda la tierra? ¿Cuántas de las personas, líderes y tantos que viven al frente, cuántas cosas acontecen? Caen en pecado, en inmundicias, porque está viva la carne, porque está reinando en los miembros de sus cuerpos las concupiscencias, las inmundicias, porque no están muertos al pecado, porque están vivitos. Y ahí caen en pecado. ¿Cuántas personas en toda la tierra? Cantidades de ellas, porque no están muertos al pecado, porque siguen vivos en el pecado, porque todavía sienten el pecado, porque todavía está morando ahí en el cuerpo mortal el pecado, y ahí están obedeciendo a sus concupiscencias. Esa es la verdad, la realidad. No presentes, dices, la palabra de nuestro Padre, los miembros de tu cuerpo como instrumentos del mal, como instrumentos del diablo. No lo presentes. Tus ojos, tu boca, tus oídos, no lo presentes. Tus manos, tus pies como instrumentos de iniquidad, de inmundicia. No. En el nombre del Señor Jesucristo, no. Sino que Él nos manda a presentar a nuestro Padre los miembros de nuestro cuerpo para ser instrumentos de justicia, de benignidad, de santidad, de bendición aquí en la tierra. Un día vamos a estar frente delante de nuestro Padre y nos va a pedir cuentas de todo, de todo, de todo. De toda palabra que sale de nuestra boca dice que daremos cuentas a nuestro Padre. Cuanto más de lo que se vive haciendo al frente de las congregaciones y los oyentes, de todo nos va a pedir cuentas. Nadie vamos a quedar libres, ni nadie vamos a estar con excusas. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me viva diciendo Señor, 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 practica el pecado. Señor, 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 sigue en el pecado. No todas esas personas, y con la palabra de nuestro Padre, y aún con los dones de nuestro Padre, porque los dones son irrevocables, porque con todos los dones revuelcan en el pecado y viven ahí, Señor, Señor, Señor. Y el Señor Jesucristo dice: no todo el que vive así diciendo, porque son pecaminosos, no entrará al reino de los cielos. No. En ese tiempo dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. Con todos dones, con toda la palabra, con todos, llenos de inmundicia, de maldad, pecaminosos. Nunca les conocí. Esto es de santidad, esto es de benignidad, esto es de sufrimiento, de valentía, de lucha con nuestro Padre. Pues si no llora en la mañana, pues en la noche llora, pero de lo que llora, llora delante de nuestro Padre todos los días, para la santificación de nuestras almas, para la pureza, para la benignidad.
tenga misericordia, porque solamente el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y esta es la palabra de nuestro Padre Dios. El que no tiene al Espíritu Santo de Dios, no es de Dios, no lo es. El que no está nacido de nuevo del agua del Espíritu, no va a entrar al reino de los cielos, así sea el más reverendo, así sea que tenga miles de vidas, porque solamente eso es fantasía, eso no es realidad, eso es puro emocionalismo de la carne. No hay vivencia del Espíritu, porque donde esté el Espíritu de nuestro Padre, ahí hay libertad. Libertad para no vivir practicando el pecado. Y donde está el Espíritu de nuestro Padre, ahí está la santidad, la pureza. De labios, de ojos, de oídos, de manos, de alma, de corazón, de mente, de todo. De cabeza, pies, interno, externo, es santidad, porque nos manda a santificar espíritu, alma y cuerpo. De cabeza, pies, la santidad, interno, externo. No es que venga por fuera inmundo, por dentro santo. No existe eso. Santo por dentro, santo por fuera. Esos santos van al reino de los cielos. Que Papá Diosito tenga misericordia, tenga compasión. Pero hay que hablar con claridad la palabra. Así salta el diablo. Hay que decir la verdad, porque un día nuestro Padre nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho con esta palabra bendita aquí en la tierra? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos vivido? Primerito las personas al frente, santas, en santidad, en pureza. Entonces, para poder estar al frente, compartiendo de nuestro Padre, dando el mensaje, predicando, sirviendo a nuestro Padre, primerito la santidad al frente, la santidad al frente, sea hombre, sea mujer, tiene que estar la santidad al frente para que el pueblo sea santificado. No puede estar lo inmundo al frente y el pueblo inmundo se va a las profundidades del infierno. Santos, santos, santos del frente y el pueblo santo, santo, santo para ir al reino de los cielos. Que nuestro Padre les guarde y les bendiga y les cuide y les proteja. Ilumine los entendimientos. Quite la venda de oscuridad, la ceguera, la sordera, la necedad, el conformismo. A tiempo está, pero esto hay que apresurar. Son tiempos últimos, hay que apresurar con diligencia. Hay que hacerlo en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.